Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, se puede hacer una pregunta y una pregunta que es, creo que es muy saludable hacer esa pregunta. Es sana esa pregunta. La pregunta es, ¿quiénes son los que rompen la unidad? ¿Los que niegan la verdad o defienden la verdad? ¿Quiénes son los que rompen la unidad? ¿Quiénes son los que eh, pueden llevar a un cisma? ¿Los que niegan la verdad o los que defienden la verdad? Porque estamos ahora en eso. Eh, Según los datos, los informes que nos ofrecen las noticias, se está dando a entender que los que defendemos la verdad somos los que estamos rompiendo la unidad, somos los que estamos causando problemas. Y creo que en algún sector de la Iglesia Católica se considera como cierto esto, por eso el gran silencio. El gran silencio. Hay un profundo silencio donde no se hablan temas de este tipo, porque son temas bastante densos, difíciles y obviamente pues comprometen a la persona. Uno se tiene que arriesgar a informar o a decir este tipo de cosas, a que lo censuren, lo descalifiquen, empiecen desacuerdos, sí, todo ese tipo de cosas, pues uno las tiene que asumir y una cosa que uno va aprendiendo en la vida y entre más viejo, pues uno la va asumiendo mejor. No todos podemos pensar lo mismo y cada uno en su visión y enfoque se le respeta su visión y enfoque. Creo que ahí no va a haber dificultad. Pero el hecho de que respete la visión y el enfoque no quiere decir que esté de acuerdo. Pues muchos no van a estar de acuerdo conmigo, tendrán otro enfoque, otra perspectiva y tal vez muy válida, ni más faltaba. Pero yo creo que aquí cuando se habla de la verdad, tiene que uno defender la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Cristo nos dejó una enseñanza. Acuérdense que Cristo Jesús no es una palabra, es el verbo encarnado. Cristo Jesús es una persona que encierra una palabra, una enseñanza tremenda, profunda, cierta, verdadera. Entonces, cuando empiezan a romper la unidad con bendiciones, con ordenación de mujeres, con sacerdotes que prefieren el mismo sexo, eh, y otro tipo de cosas con la intercomunión, cosas de estas, pues uno dice, eso no lo enseñó la iglesia nunca, jamás, jamás, nunca. Favorecer las uniones entre personas del mismo sexo, trabajar por ellas, no para rescatarlas, sacarlas de esa situación tan difícil, ¿no? Sino más bien para promoverlas, para hablar de familias, para hablar de que aportan valores interesantísimos, que como ellos no hay, cosas de estas. Creo que eso que se está haciendo ahí, ¿qué es eso? Eso es romper la unidad. Porque el Señor Jesucristo jamás enseñó este tipo de cosas, nunca. Fíjese lo que usted se está trabajando ya en Alemania, ¿no? En este camino sinodal y todo lo que se está enseñando allí no lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿cuándo el Señor Jesucristo en su palabra, no? Cuando leemos los evangelios y posteriormente las cartas de Pablo, los hechos de los apóstoles, cuando vemos allí que Jesucristo habló sobre la intercomunión. No. O nos convertíamos al cristianismo o nos convertíamos al cristianismo. Y examinábamos bien nuestra conciencia para no acarrearnos nuestra propia condenación en el momento de recibir el cuerpo de Cristo. Jamás se habla de intercomuniones o que Jesucristo es un símbolo o que haga de cuenta que ahí está el Señor no, nada de ese tipo de cosas. Jamás se habló sobre la ordenación de mujeres, nunca. En la Sagrada Escritura no está eso.
En la tradición de la iglesia no está eso. Nunca los padres de la iglesia hablaron sobre la ordenación de mujeres como sacerdotes, nunca. Entonces usted está viendo cosas que jamás las enseñó nuestro Señor Jesucristo. O sea que están rompiendo la unidad con cosas que no son ciertas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esta gente por qué quiere renovar o hacer cosas o sí, presentar unas novedades dentro de la Iglesia Católica? ¿Por qué no forman su propia iglesia? Pues tienen derecho. Ustedes saben que hoy en día es fácil crear su propia iglesia. Simplemente usted va a las oficinas de administración de su localidad, no hay, es que hay un registro, le dan un número para pagar impuestos, para tener autorización de funcionamiento, etcétera, etcétera. Usted consigue su local, lleva ahí su piano, sus guitarras, el ambón, el podium, las sillas, la Biblia, lo que como usted quiera organizar allá su iglesia y puede perfectamente empezar a predicar. Porque estas personas, ¿no? Estos que están promoviendo, ¿no? Eh, tantas novedades en la Iglesia Católica, ¿por qué no fundan su propia iglesia? Allá pueden ordenar a las mujeres y pueden hacerlas episcopas, ¿no? Y tener sacerdotes que prefieren el mismo sexo y pueden recibir la comunión los que quieran, pues, ¿por qué no hacen eso? Pues la Iglesia Católica no. ¿Por qué están haciendo eso en la Iglesia Católica? Hombre, pues porque quieren hacer otra iglesia. Eso está más que dicho en las profecías, ¿no? Y en estas eh, apariciones marianas, ya conocido por todos nosotros. Entonces, eso está ahí y eso es constatable. Eso se constata cada día más, ¿no? Con lo que está sucediendo hoy en la Iglesia Católica, con lo que están o han dicho las apariciones marianas, los videntes, que han sido aprobados por la Iglesia Católica. Entonces, considero que están rompiendo la unidad de la Iglesia Católica todos aquellos que están negando la verdad de la palabra del Señor, su enseñanza, y no aquellos que defendemos la verdad. Pero las cosas están tan mal en la Iglesia Católica que nosotros, los que defendemos la verdad, somos los que estamos rompiendo la unidad. Si yo, por ejemplo, digo que el señor, este sacerdote James Martin, ¿no? Está totalmente equivocado en sus afirmaciones, en la manera de criticar el catecismo de la Iglesia Católica, en la manera de interpretar la Sagrada Escritura. Si yo digo eso, entonces yo soy el que estoy rompiendo la unidad, no él. No, él no. Él no. En ese libro, Construyendo un puente, él dice una serie de cosas que no corresponden a la enseñanza moral de la iglesia. Pero él no está rompiendo la unidad, no, no. Él está trabajando por la unidad de la iglesia católica. Está trabajando, por favor, por favor. Es que en eso estamos ahora. Es una situación bastante difícil, pero ¿qué podemos hacer? Los que rompen la unidad de la iglesia no son los que defienden la verdad, sino aquellos que niegan la verdad, niegan a Cristo. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.